Ujú. Bueno, nuevamente buenos días, gracias por esta invitación, la verdad, para mí es muy gratificante estar acá, poder compartir un poquito como este conocimiento, esas experiencias. Digamos que es importante como resaltar todos los temas de propósito de liderazgo femenino que venía impulsando desde hace varios años. Les cuento un poquito de mí. Yo trabajo en el Banco BBVA, yo soy Senior Manager de IA, Datos y Analítica y estoy manejando toda la vertical de fraude financiero, que en este momento es una vertical súper importante para todo el sector financiero porque está afectando pues directamente al cliente, al consumidor. Ustedes saben que todos los días estamos recibiendo muchos ataques de fraude y las compañías, los bancos ya se están enfocando en todo el tema de inteligencia artificial y analítica de datos para poder solventar todo su fraude financiero. De hecho, ahora los bancos no están buscando tanto la oferta como tal y que la hay indudablemente en los rendimientos, portafolios y demás, pero los clientes están buscando seguridad en los bancos y entonces ahí es donde entra todo este tema también de inteligencia artificial y demás. Entonces yo vengo a hablarles un poquito de todo el tema de innovación, de inteligencia artificial aplicada al sector financiero y como liderazgo femenino ya en estudios y demás potencia realmente estos desarrollos, esta innovación y esta tecnología. Entonces acá les voy a hablar un poquito, yo vengo de representación de esta comunidad de mujeres de Women in AI en el capítulo en Colombia, donde nuestro propósito es empoderar, inspirar y conectar a mujeres interesadas en la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología. Nosotras creamos espacios donde podamos aprender, liderar y crecer profesionalmente, impulsando el desarrollo ético y humano en la inteligencia artificial en Colombia. Entonces somos un grupo súper consolidado, ya hay pues bastantes personas que hacen parte de, y nosotros buscamos lograr fomentar la participación activa de mujeres en este ecosistema tecnológico e investigativo que ustedes saben que está un poco sesgado hacia el tema de hombres, más o menos en Colombia tenemos un 70-30 de personas, 70% hombres y 30% mujeres trabajando en temas de inteligencia artificial, tecnología, en todos los temas STEAM, ingeniería, ciencia y demás. Crear una red colaborativa, acá nosotras podemos aprender, enseñar también y generar oportunidades reales. Nosotras digamos que también estamos dispuestas a compartir nuestro conocimiento también técnico en programación, en Python y demás, robótica, todo lo que estamos haciendo últimamente. Nos también conectamos con instituciones, universidades y empresas para desarrollar proyectos conjuntos. Impulsamos la formación continua en inteligencia artificial, datos, ética, emprendimiento de habilidades digitales y generamos visibilidad y oportunidades profesionales para nuestras integrantes, porque también hay una red, una comunidad que ayuda para esos temas que nosotras podamos tener de oportunidades laborales en este ecosistema, pues para que nosotros también, digamos, que nos podamos potenciar. Entonces, acá les voy a dejar un código QR para que el que se quiera o la que se quiera conectar, digamos que también tenemos hombres que quieren hacer parte de la comunidad, obviamente no cerramos la puerta, también tenemos esa posibilidad, pero esa es una comunidad muy enfocada hacia mujeres, porque precisamente nosotras como mujeres, insisto, necesitamos ese apoyo colaborativo, necesitamos tener ya referentes dentro de algunas industrias que nos puedan ayudar entre todas, pues apoyarnos y a poder generar realmente ese impacto y que ese 70-30 se convierta en un 50-50 porque realmente las oportunidades son para todos, ¿no? Entonces debería ser algo que lo tengamos en el contexto, que el hecho que queramos comunidad y que queramos liderar como mujeres, no quiere decir pues que obviamente no nos apalanquemos, potenciemos, integremos con los hombres, porque al final todos somos, digamos que un conjunto, un camino, y entre todos pues debemos apoyarlo. Listo, entonces ya ahí con el código QR para los que se quieran unir a la comunidad, vamos como a entrar a detalle con la charla. Mi charla, mi ponencia se llama Inteligencia Artificial aplicada en la experiencia corporativa bancaria. Como les comentaba, yo trabajo en el sector financiero, en un banco, pero acá nos enfocamos en las decisiones estratégicas lideradas por mujeres. Entonces ahora les voy a comentar un poco más de todo ese contexto que vamos a tener. Acá vamos a tomar o a tocar, digamos que dos instancias importantes, donde les voy a comentar ese liderazgo femenino y esa inteligencia artificial, cómo está impulsando el nuevo horizonte de la banca corporativa. Entonces, como sabemos, tenemos todos los pilares robustos de la parte técnica de la inteligencia artificial como un motor de transformación operativo, que digamos que inicialmente se compuso de ese tema de poder tener un agente, una eficiencia operativa, pero que ya está logrando tener un impacto disruptivo en las organizaciones porque ya se está pasando como de la inteligencia artificial como casos aislados corporativos a ser ya un referente y una parte de la estrategia de la organización, ¿sí? Está impulsando pues la optimización de la experiencia y está
pues potenciando el talento interno porque las personas ya se están empezando, digamos, que a capacitar y a entrenar en todos los temas de inteligencia artificial. Y ojo, porque no solo somos las personas que trabajamos en data. Por ejemplo, en el banco, les cuento, nos habilitaron licencias ChatGPT para toda la organización. Tenemos todo el componente de Gemini de Google para toda la organización. Y eso no está cerrado solo a las personas que trabajamos en datos, sino que cualquier persona, no sé, de finanzas, de tesorería, que trabaja con clientes, puede tener acceso también a estas nuevas herramientas, indudablemente bajo un contexto de una capacitación, de tener como toda esta parte ética y demás, de utilizarla de la mejor forma, ¿no? Entonces, es como todo el tema de la inteligencia artificial más el valor estratégico del liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque aquí tenemos temas especiales de gobernanza, ética e inclusión, donde no vamos a tener sesgos que puedan haber en algunos modelos o en algunas personas que siempre, o en algunos cargos que siempre han sido liderados por hombres, o sea, digamos que sí ha sido lo común, sino que ya viene como un tema cognitivo diferente hacia la visión que tenemos las mujeres, que son centradas un poco también en el usuario. Y la superación de brechas críticas, lo que les decía, o sea, importante que ese 70-30, insisto, se vuelva un 50-50 y que todas las organizaciones ojalá le den la oportunidad a mujeres de poder ingresar a todos estos temas de inteligencia artificial, tecnología, ciencia, ingeniería. Entonces acá podemos ver en estos dos componentes cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la banca mediante decisiones predictivas y personalización. El liderazgo femenino es el complemento estratégico clave que garantiza una gobernanza ética, inclusión y una visión centrada en el usuario en esta transformación. Entonces, esos van a ser como los dos componentes que vamos a estar abordando durante este tema. Acá yo les tengo un video que lo hice con IA. Lo voy a compartir, ustedes me dicen si lo escuchan porque a veces el audio no queda, ¿no? Pero pues lo voy a empezar a compartir para que me rectifique, por favor. ¿Se No, no escucha? está sonando. No. ¿No? Mm, Y ahí no sé cómo, Creo que cómo antes de compartir en Teams te da la opción de incluir audio. Sí, o sea, salgo y vuelvo y ingreso. No, solo deja de compartir y vuelves a compartir, pero le habilitas antes el compartir con audio. Ah, incluir sonido, ya lo vi. Sí, Sí, ajá. perfecto. Listo. Otra vez. Entonces voy a rodar. Fascinante, cómo la inteligencia artificial. Sí, Sí, perfecto. listo. Entonces la voy a dar otra vez desde el inicio. Hola a todos. A ver, hoy vamos a explorar algo fascinante, cómo la inteligencia artificial y, ojo, un nuevo estilo de liderazgo están formando un dúo dinámico que está cambiando de raíz la banca corporativa. Y como vamos a ver, esto va muchísimo más allá de solo tener nueva tecnología. Y es que esta idea es, digamos, el centro de todo. La verdadera revolución no está solo en los algoritmos, está en la unión, en esa mezcla perfecta de inteligencia artificial con una visión estratégica humana. Y lo que lo hace todavía más interesante es que cada vez más esa visión la están liderando mujeres. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno en este dúo dinámico. ¿Cómo exactamente es que esta combinación de tecnología y liderazgo se está volviendo el nuevo motor, el motor de toda la industria financiera? Miren, para que se entienda bien de qué tamaño es el cambio, comparemos un poco. La banca de siempre, la tradicional, ha sido pues reactiva, muy manual y bastante estándar para todos. Pero ¡boom! Llega la IA y lo transforma todo en algo predictivo, automatizado y súper personalizado. Es que de verdad es como pasar de manejar mirando solo por el espejo retrovisor a tener un GPS que te muestra el futuro. Ok. Vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Cómo exactamente es que la inteligencia artificial está logrando este cambio? A ver, el concepto clave aquí es la toma de decisiones predictiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de estar analizando lo que ya pasó, los bancos ahora pueden usar datos para adelantarse, para saber qué van a necesitar sus clientes mañana. Y esto de verdad no es solo un avance en la tecnología, es cambiar el chip por completo. Y claro, esto no es teoría. Ya se está viendo en cosas muy concretas. Hablamos de asistentes virtuales que te atienden a cualquier hora, o productos financieros hechos a la medida exacta de cada persona. Y por dentro, en el banco, muchos procesos se vuelven automáticos. ¿Y eso qué logra? Que la gente pueda dedicarse a tareas que aportan mucho más valor. En pocas palabras, la IA está haciendo que todo en la banca funcione mejor. Pero ojo, que el cambio no es solo para afuera,
para el cliente. La inteligencia artificial también está cambiando la experiencia de los que trabajan en el banco. Imagínense, por ejemplo, que el proceso para un nuevo empleado sea súper fácil, o que la capacitación se adapte a lo que cada uno necesita. De lo que se trata es de crear una cultura interna más productiva y, sobre todo, mucho más inteligente. Claro que la tecnología sola no basta. Nunca ha bastado. Y es justo aquí donde entra la otra mitad de este dúo dinámico, el factor humano, o sea, el liderazgo que sabe qué hacer con toda esa tecnología. Porque, vamos a ser claros, la inteligencia artificial más increíble del mundo es solo una herramienta, y su éxito depende al 100% de la visión que la guíe. Si no hay un liderazgo claro con un propósito, pues la mejor tecnología del mundo no sirve de mucho, o peor, se puede usar para mal. Y es justo aquí donde la conversación sobre liderazgo se pone muy interesante. Resulta que se está viendo, tanto en estudios como en la vida real, que el liderazgo femenino está trayendo algo esencial a esta era de la IA. Por ejemplo, se pone mucho más foco en la ética, en asegurarse de que los algoritmos no sean injustos, o se piensa en la inclusión desde el minuto uno, no como algo que se añade al final. En fin, es una visión que pone a las personas en el centro de todo, no a la tecnología. Este gráfico, de hecho, lo resume todo a la perfección. Una buena estrategia de IA, una que funcione a largo plazo, no puede ser solo tecnología. Necesita un equilibrio, un balance perfecto entre tres cosas. La tecnología, potente, claro, pero también la ética y la inclusión. Si quitas una de estas piezas, es como una mesa de tres patas. Todo se viene abajo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en el día a día? ¿Cómo esta mezcla de IA y liderazgo se convierte en decisiones de negocio que son, pues, más inteligentes y basadas en datos? Pues miren, el proceso de tomar decisiones cambia por completo. Se vuelve proactivo, no reactivo. Primero, se usa la IA para ver venir los riesgos del mercado. Después, con esa info en la mano, se diseñan estrategias que no se basan en corazonadas, sino en datos duros. Y al final, ¿cuál es el resultado? La capacidad de manejar las inversiones de una manera muchísimo más precisa y ágil. Entonces, el punto clave es este, y es muy importante. En un futuro no muy lejano, donde todo el mundo tenga IA, la ventaja no va a ser tener la tecnología, no. La verdadera ventaja competitiva será tener el liderazgo correcto para usarla bien. Ahí, justo ahí, es donde se verá la diferencia. Pero bueno, seamos realistas. Este camino hacia el futuro no es un paseo por el parque, no está libre de obstáculos. Así que es clave tener una visión con los pies en la tierra que vea tanto los retos, que son grandes, como el potencial, que es enorme. Y aquí en la tabla lo vemos muy claro. Por un lado, los desafíos son de peso. Todavía existe una brecha de género en la tecnología. Es complicado ponerle reglas justas a la IA y bueno, siempre está la resistencia al cambio en las grandes empresas. Pero, si vemos el otro lado, las oportunidades son gigantes. Hablamos de una banca que de verdad incluye a todos, de una ventaja competitiva que dure en el tiempo y sobre todo de que se consolide un nuevo tipo de liderazgo en esta era digital. Y con esto, de alguna manera, cerramos el círculo. Esta unión de la que hemos estado hablando, la de la IA con el liderazgo humano, está cambiando el ADN de la banca. Ya no se trata solo de hacer las cosas más rápido o más barato. Se trata de construir un futuro que sea más inclusivo, más estratégico y al final más sostenible para todos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensarla bien. En un mundo donde la IA esté en todas partes, tan común como la electricidad, ¿será que el liderazgo humano, esa capacidad de tener visión, ética y empatía, se convierte en la ventaja competitiva definitiva? Ahí queda la pregunta. Listo, súper. Este video les cuento, lo hice con IA, lo hice con una herramienta que permite, digamos que consolidar varias fuentes, lo hice con mis estudios, lo hice con otra presentación que tenía y al final es como potenciar todas las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Entonces, después del video y de la introducción, como se comentaba acá, la banca tradicional ya está súper obsoleta. Ahora toda la banca del sector bancario, no solo pues obviamente en Colombia, sino a nivel mundial, está impulsada por inteligencia artificial. Aquí hablábamos siempre de unos procesos manuales y reactivos, unos productos estandarizados para todo el mundo, una colocación igual, operaciones limitadas por horarios y altas cargas operativas. Ahora,
Esta transformación nos está trayendo modelos predictivos, esa personalización a gran escala que lo que hace es que realmente el banco te conozca en el uno a uno y sepa exactamente cuál es tu producto, qué es lo que necesitas, en qué momento de la vida estás. Entonces, si estás casado, soltero, si tienes hijos, si no tienes hijos, indudablemente conoce toda tu capacidad de endeudamiento, tu nivel de riesgo, y eso hace pues que realmente te tenga un producto específico para ti, para cada persona en el uno a uno. También ya tenemos atención 24/7, eso antes no se daba, mediante estos asistentes virtuales que tenemos ya en todos los call centers. En la parte de PQRs estamos implementando agentes de inteligencia artificial para poder estar en esa atención, sobre todo en temas de fraude, que como les comentabas, en los temas que yo trabajo. Hay una automatización, eficiencia y reducción radical de costos. Eso es importante, como les mencionaba. Siempre nos vamos a los temas de IA buscando o pensando en temas de eficiencia, ¿no? Como puedo lograr lo que les mostraba ahora. Entonces me demoraba, no sé, 5 horas haciendo una presentación, ahora me demoro 20 minutos, o haciendo un informe de datos me demoraba antes también un día, ahora lo hago en mediodía. Bueno, esa reducción también de las cargas operativas pues es importante, es una eficiencia y reduce costos indudablemente entre las organizaciones, pero insisto, ya la inteligencia artificial en el sector bancario está trascendiendo mucho más hacia el cliente interno y externo. Lo mencionaba y también internamente, pues ya se están viendo como muchos temas en recursos humanos, por ejemplo, ya las entrevistas están impulsadas o guiadas también por un asistente virtual. Entonces, el asistente va analizando a la persona que tiene la entrevista, su hoja de vida y demás, y va sacando ya también conceptos y demás. Entonces, digamos que ya está trascendiendo hacia todos los niveles de la organización y hacia todas las áreas. Insisto también en el tema de fraude, estamos haciendo cosas interesantes. Más adelante les voy a mostrar los casos de uso. Entonces, aquí nos lleva a decir que la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de, como les decía, optimización operativa, sino que es el motor fundamental de transformación que eleva la competitividad corporativa. Eso es súper importante. O sea, ya se volvió parte de la estrategia corporativa, por lo menos en el banco, por lo menos en BBVA ya lo tenemos como súper arraigado y sabemos que de acá a los próximos 4 años todos los componentes de la estrategia se basan en proyectos de inteligencia artificial y es lo que nos está exigiendo la compañía. Listo. La experiencia corporativa trasciende al cliente final, lo que les comentaba en el video. O sea, no solo es como pensar en ese producto adecuado, en proteger al cliente, conocerlo también, en tener modelos predictivos que me permitan también asumir niveles de riesgo dentro de la organización, sino también internamente los onboarding inteligentes. Ahí lo poníamos como ejemplo. Las personas que entran nuevas, las capacitaciones que se tienen que hacer o la formación que tenga que tener cada persona de las personas internas a lo largo de su ciclo de vida en el banco, pues también se puede, digamos que personalizar y demás. Les comentaba lo de las entrevistas, bueno, hay un montón de cosas internas que se pueden hacer con inteligencia artificial que también se está potenciando en el banco para lograr como esa eficiencia operativa, ¿sí? Como liberar esas cargas operativas y lograr que las personas, que el talento sea cada vez más capaz de optimizar sus tiempos y tener un pensamiento crítico en sus tareas. Esa capacitación adaptativa también se los comenté y la productividad aumentada. Entonces ahí está súper claro, las herramientas predictivas que liberan al talento de tareas mecánicas. Y ese es el reto. O sea, siempre nos han preguntado si la inteligencia artificial va digamos que a sustituir o a reemplazar cargos. Sí, ya lo está haciendo, de hecho. Ya vimos, en estos días salieron unas cifras increíbles de las grandes compañías en el sector tecnológico, donde están reduciendo sus recursos al máximo y sobre todo sus recursos operativos. O sea, eso sí es una realidad. Si nosotros no cambiamos nuestro mindset y no ponemos como prioridad todas las tareas que no sean mecánicas, sino, insisto, el pensamiento crítico en nuestro trabajo, no vamos a lograr cómo salir de esa bolsa de personas que en este momento ya no están siendo tan productivas porque pues, la inteligencia artificial está logrando reemplazar esas tareas tan operativas y tan repetitivas que se tenían en los cargos. Realmente el cambio va a ser para mí, y ya lo estoy viendo también en el banco, en los roles de las personas, en las actividades. Entonces ahí es donde todos tenemos que empezar a capacitarnos en inteligencia artificial, en conocer estas nuevas herramientas y no quedarnos obsoletos en el mercado con el tema operativo. Y acá hay un punto súper importante que es fomentar una cultura interna basada en datos. Es el paso previo indispensable para garantizar una mejor toma de decisiones ejecutivas y sobre todo para garantizar que se adopte el tema de inteligencia artificial. Es súper importante saber que
todos los modelos, los MLMs que se trabajan en inteligencia artificial se basan indudablemente en datos, pero nosotros debemos tener un componente de datos bueno, bajo una calidad, oportunidad esperada, porque si no tenemos datos buenos, indudablemente los modelos predictivos y la inteligencia artificial, que es el paso siguiente, pues nos va a traer también basura, o sea, no van a ser buenos, no vamos a lograr lo que queremos, entonces realmente hay que fomentar, lo dice muy bien, esa cultura basada en datos, que nosotros seamos capaces de utilizar bien los datos, desde la captura del dato, una persona en una oficina esté capturando muy bien todos los datos del cliente para que ahí la cadena de valor del dato sea buena y podamos llegar a buenos entregables de inteligencia artificial y permear a toda la organización en este momento en temas, pues indudablemente de inteligencia artificial, pero más que eso, que tengan todo el componente de cultura data-driven para que pues podamos realmente implementar estos proyectos. Acá hay un tema de la convergencia que redefine la competitividad bancaria. Entonces tenemos como, si ustedes se dan cuenta acá, es digamos que los dos componentes importantes que en ese punto intermedio convergen, donde está, como les he venido comentando en este tiempo, la inteligencia artificial y el liderazgo femenino. Y esa es la nueva ventaja competitiva. Entonces, la inteligencia artificial con la optimización, con lo que les acabo de comentar, el liderazgo femenino, como comentaba también en el video donde hay una gobernanza ética, una diversidad cognitiva y un enfoque estratégico centrado en el usuario. Eso nos crea este nuevo intercepción donde hay una nueva ventaja, una banca corporativa sostenible, decisiones más inclusivas, estratégicas y altamente competitivas. Eso es súper importante. Esa realmente va a ser la ventaja competitiva. La inteligencia artificial no solo optimiza operaciones, habilitada por una dirección diversa, redefine la experiencia corporativa al completo. De lo que les decía, es una visión totalmente holística e integral de la organización, donde empezamos a cambiar toda la estrategia basándonos en inteligencia artificial y basándonos en nuevos enfoques de ética y de pensamiento y de enfoque en la diversidad cognitiva que podemos tener las mujeres. Listo. Entonces acá lo que les comentaba de procesos reactivos a decisiones predictivas, el modelo tradicional, indudablemente basado en la reacción, en procesamiento manual, ya tenemos un nuevo motor y en la inteligencia artificial que nos va a llegar a potenciar toda nuestra toma de decisiones en el sector bancario y en todos los sectores. Y pues lo que les comentaba, ya hay asistencia continua 24/7, ofertas a la medida y operaciones más fluidas porque logramos nosotros automatización inteligente de procesos de alto volumen. Eso nos permite ser muchísimo más asertivos en la operación del día a día, en las operaciones bancarias y demás. Eso también lo logra la IA y lo hemos logrado implementar. Ahora les voy a hablar un poquito de los tres pilares del liderazgo femenino en la estrategia tecnológica, que ya los he venido comentando, donde está todo el tema, digamos que el principal para mí, la gobernanza ética. Asegura que la implementación tecnológica respete los marcos regulatorios y morales del sector bancario, que sabemos que en el sector bancario estamos hiperregulados, tenemos todas las superintendencias encima, entonces siempre esa visión ética que se tiene y que es importante para para la implementación de la inteligencia artificial, y todos lo sabemos, que si no hay como ese enfoque human in the loop, pues es muy complicado que realmente una IA sea o llegue a los resultados esperados, ¿sí? Porque pues hay muchos sesgos, hay muchos temas que hay que revisar en esa conciencia de la gobernanza ética del dato y de la IA. Hay otro enfoque que es el enfoque centrado en el usuario. Como les comentaba, acá vamos a priorizar el impacto real de la herramienta sobre el cliente y el empleado por encima de solo la capacidad técnica. Entonces, digamos que las mujeres en nuestra visión holística y cognitiva, que insisto, eso está apalancado, respaldado por estudios, tenemos esa visión de poder llegar no solo a la parte técnica, sino que realmente incluir ese componente de negocio y poder entender las necesidades del cliente, poder entender las necesidades del negocio y del banco hacia esos procesos y llegar a mezclar el tema técnico con el tema de negocio y poder llegar a unos entregables supremamente buenos, insisto, centrados en ese, digamos que, perspectiva radical de cliente, lo llamamos en el banco, así lo tenemos ahora. O sea, no solo es como tener la experiencia de cliente, sino una perspectiva radical de cliente, para que nos quede como súper marcado en la cabeza que tenemos al cliente como foco siempre. Y el tercero es la inclusión y diversidad cognitiva. Como les comentaba, nosotras tenemos una
capacidad cognitiva súper diferente a la de los hombres, donde aportamos perspectivas variadas que desafían el pensamiento uniforme y fortalecen la visión estratégica a largo plazo. Porque como les comentaba, puede que haya una persona en un cargo, y sobre todo en el sector financiero pasa mucho, una persona que ha sido, por ejemplo, un hombre, una persona técnica muchos años, y esa diversidad cognitiva de liderazgo femenino que llega como a ese pensamiento diferente y disruptivo de traer nuevas ideas también aporta bastante a la organización. E insisto, ahora se les voy a comentar en casos de uso reales de cosas que implementaban el banco. Ahora navegando el cambio, entonces transformando barreras en ventajas competitivas. ¿Cuáles son las barreras? Lo que les comentaba. El abismo, los retos y el destino, las oportunidades. En los retos tenemos la brecha de género en sectores tecnológicos. Ya les comenté, 70-30 más o menos, es lo que se maneja en Colombia y más o menos lo que se maneja a nivel mundial. Y otros países que lo tienen, digamos que un poquito más balanceado, pero acá estamos en 70-30. Complejidad en la gobernanza de los datos. Esto sí es un abismo y un reto que está para la inteligencia artificial en todas las compañías, y lo sabemos. Y la resistencia al cambio cultural sistémico. Se los acabé de comentar ahora. Las oportunidades, entonces, liderazgo femenino, comandando la transformación digital, la creación de una banca verdaderamente inclusiva y la consolidación de una ventaja competitiva a largo plazo. La brecha de género en tecnología no es solo un problema social, es una vulnerabilidad estratégica para cualquier entidad financiera corporativa, y todas las entidades financieras están trabajando realmente en disminuir esas brechas de género en estos temas de STEM y de tecnología. Eso les hace llegar a la ventaja competitiva, que no solo se quede en lo técnico y en la inteligencia artificial, sino que tenga este componente adicional que tiene un impacto social también. Listo. El nuevo estándar de la excelencia en la banca corporativa. Entonces tenemos el motor de la inteligencia artificial que nos permite una escalabilidad y una precisión analítica, más la brújula del liderazgo femenino, una dirección ética, inclusión y visión holística, que les comentaba. Eso nos da, esta ecuación nos da como resultado la nueva visión de la banca, donde hay un ecosistema corporativo que toma decisiones más inclusivas, estratégicas y sostenibles. Acá hay un cuadro súper interesante donde mostramos la mitigación de riesgos algorítmicos mediante diversidad cognitiva. Lo que yo les decía, estos son estudios que realmente muestran cómo es el pensamiento cognitivo de la mujer y cómo es el pensamiento cognitivo del hombre. Entonces tenemos los riesgos de la inteligencia artificial, el aporte femenino y ese resultado competitivo. Esta tablita es súper interesante. Entonces, por ejemplo, un riesgo de la inteligencia artificial son todos los sesgos algorítmicos inherentes a los datos históricos, indudablemente. Y les voy a poner un ejemplo puntual. Puede haber un sesgo en un modelo predictivo donde yo quiera saber si para seguros de automóviles se accidentan más los hombres o las mujeres, ¿sí? Ese por poner un ejemplo, pero hay un montón de modelos predictivos en muchos sectores que tienen un sesgo hacia la parte de las mujeres o de los hombres, porque en su histórico, por lo general, no sé, por ejemplo, son más los hombres que están conduciendo, o las mujeres no conducen mucho, o las mujeres en cierta medida tienen un histórico referente más alto de siniestros. O sea, hay un montón de temas que vienen también de la parte cultural y diversidad, por ejemplo, en países como Latam, que son muy diferentes a países europeos, ¿sí? ¿Cuál es el aporte femenino? La diversidad cognitiva en el diseño y la supervisión, ya lo vamos a hablar. Y el resultado competitivo van a ser modelos de decisión más justos y representativos, realmente que no estén sesgados y que tengamos unas oportunidades de abrirnos a nuevos mercados, a nuevas ideas, a nuevos clientes. Otro ejemplo, implementación técnica desconectada del usuario, que les comentaba. Solo la implementación técnica que se queda ahí y donde queda como la parte del usuario final o del cliente. El aporte femenino es tener un enfoque empático y centrado en la experiencia, ¿sí? Un enfoque mucho más holístico, mucho más de cliente, de ponerse en los zapatos de, y el resultado va a ser la mayor adopción interna y satisfacción del cliente. Probablemente vamos a tener menos caída de clientes, menos churn, vamos a tener clientes fidelizados, clientes felices, clientes que se sienten a gusto con el banco porque van a sentir el impacto de eso que nosotros hacemos desde la parte técnica hacia negocio. Otro ejemplo, puntos ciegos en la estrategia a largo plazo. En el aporte femenino, pues hay un fortalecimiento de la visión estratégica integral, y el resultado competitivo es que hay unas estrategias robustas y sostenibles en el tiempo o a largo plazo, que les había comentado. Transformando barreras estructurales en ventajas sostenibles. Acá vuelvo al mismo tema de las brechas de género, la gobernanza y el cambio cultural, lo que nos lleva hacia un
liderazgo en transformación digital. Esto es súper importante en el posicionamiento como pioneros en el sector, porque nosotros como banco, y les hablo desde mi experiencia en BBVA, tenemos ya un referente en España, es el banco líder en inteligencia artificial de toda España y se está convirtiendo en líder en Europa. Entonces, indudablemente esa transformación digital la estamos permeando también a contextos pues también de la TAM y nuestra líder, nuestra global de toda la implementación de inteligencia artificial es una mujer, ¿sí? Entonces, pioneros en el sector en todos los temas de IA, pioneros en el sector en liderazgo femenino y en seguir como demostrando a través realmente de estudios, de métricas, de datos y hechos que el liderazgo femenino sí tiene una ventaja competitiva y sostenible, porque también va a tener el tema de banca inclusiva. En estos temas que hablamos siempre a nivel global de inclusión, no solo es enfocarnos y que es importante en comunidades diversas, sino también en temas, por ejemplo, de discapacitados, de madres cabeza de familia, de mujeres. Todo eso hace realmente que la banca sea inclusiva. Y una ventaja competitiva sostenible, entonces rentabilidad impulsada por la innovación y la ética. Eso es súper importante, ¿no? Acá hablamos ya temas de rentabilidad, porque al final esa implementación de toda la inteligencia artificial, por lo menos en la parte operativa, pues genera una reducción de costos y eso al final pues, le pega al tema de rentabilidad de las compañías y en este caso del sector bancario. Listo. Ya con toda esta teoría que les comenté, con los estudios que hay, con hacerles visible pues las ventajas que puedan haber en este liderazgo femenino, voy a comentarles un poquito sobre los casos de uso que nosotros hemos trabajado. Como les comentaba, yo trabajo en el área de fraude y en el área de fraude nosotros tenemos subcontratado un contact center que es el que está monitoreando todos los días en nuestro sistema core las transacciones de cada uno de los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una transacción sospechosa, porque mediante analítica de datos nosotros definimos unas reglas y definimos cuáles transacciones son sospechosas o no dentro de un hábito transaccional de cliente, me explico, una persona que generalmente tiene unas transacciones de máximo 1 millón de pesos, que su horario de transacciones es entre 8 y 10 de la mañana, que su ciudad de referencia de retiro en cajeros y demás es Bogotá, y veo que tiene una transacción en la India por $500.000 a las 3 de la mañana, o sea, como que se sale totalmente de su contexto de hábito, eso genera una alerta en nuestro sistema COD. Cuando genera la alerta, nosotros tenemos unas personas que llaman al cliente y les preguntan, les dicen, Marcela, yo estoy viendo una transacción sospechosa, quiero saber si eres tú o no eres tú. Si el cliente confirma que sí es, entonces lo dejamos transar, porque indudablemente tiene que haber ese equilibrio entre pues que la persona esté protegida, pero que también pueda hacer sus compras y sus transacciones y demás. Y si la persona dice, no, yo no estoy haciendo esa transacción, inmediatamente llegamos a bloquear los productos que tengamos que bloquear dentro de un contexto que nos diga el cliente y poderle asegurar que no van a cometer fraude y que no, pues, no le van a robar su dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? Como usted es un contact center subcontratado, pues no tiene la visión que les comentaba holística del cliente, realmente hacen un trabajo operativo que a veces ni siquiera contactan al cliente o se estaban demorando hasta 20 minutos en contactar al cliente cuando el tema de fraude es en real time. Si yo en este momento estoy transando, es en este momento que necesito saber si lo que voy a hacer está permitido o no, o si una persona, el malo, está transando por mí, cogió mis datos y va a hacer una compra, en ese preciso momento es donde necesito el apoyo del banco para que el banco me bloquee en ese momento, no ya 20 minutos después que me llamen, no le robaron 20 millones de la cuenta, eso no tiene ningún sentido. Ese real time, esa oportunidad de estar con experiencia de cliente en ese momento y acompañamiento, no la estábamos teniendo, nos estábamos demorando hasta 20, 30 minutos, a veces contactaban o a veces no contactaban al cliente, o sea, había un montón de temas que no estaban ayudando a esa estrategia que tenemos de perspectiva radical de cliente en el banco. Entonces, ahí es donde entra todo este pensamiento cognitivo y liderazgo femenino. Estuve yo en un workshop y en ese workshop yo veía agentes o voicebot que hablaban ya con personas para temas de cartera, ¿sí? Y me puse a pensar y dije, ¿por qué en esa visión holística que les cuento, por qué no tenemos mejor un voicebot también en fraude que genere esas llamadas que en este momento nos está costando muchísimo dinero, nos está costando realmente temas de fraude también altos y sobre todo nos está costando que el cliente no se sienta pues protegido en el momento que es? Esa fue la idea que tuve. Empezamos a desarrollarla. Este Voicebook no lo tiene ningún banco en Colombia. Tampoco se ha desarrollado en el grupo de BBVA. Somos pioneros en hacerlo. Y al principio habían bastantes limitaciones también
como en el tema de varios componentes que les mencioné. En el tema de los sesgos, de lo que ya teníamos marcado como fraude o no fraude, que probablemente alguna persona se pudo haber equivocado. Teníamos temas en la calidad de la data. Habían personas o clientes que no teníamos bien sus números de celulares, entonces indudablemente el voice no los iba a poder contactar. Teníamos temas en la convergencia tecnológica, entonces cómo poder conectarnos nosotros a un nivel ya de arquitectura, infraestructura, cómo conectarnos a nuestro sistema core, cómo conectar esa IA con el core para que saliera la llamada. Entonces, una cantidad de temas técnicos, de datos, de pensamiento, de cambio cultural, donde había personas que no le creían mucho al proyecto porque decían, no, pero es que como un bot, pero un fraude, pero no, es que pensarán que es malo, o eso no se puede hacer, nunca lo hemos hecho, sigámoslo haciendo como siempre lo hemos hecho en ese pensamiento de banca tradicional. Entonces fue escalar pasito a pasito y de tener una idea a tener ya un concepto de la solución y poderlo trabajar y poder desarrollarlo. A ya en este momento estar en funcionamiento. Estamos haciendo un par de pruebas en un concepto de Family and Friends, o sea, controlado, un espacio controlado, para dentro de un par de semanas salir ya con cliente real de BBVA con esta implementación. Entonces ahí les estoy dando como un ejemplo de toda la cadena que puede haber dentro de ese pensamiento disruptivo que tenemos que tener para pensar en ideas grandes de IA, ¿sí? Porque ahorita todo el mundo se queda como en hacer un agente pequeñito, ChatGPT, una gema, un tema que me ayuda como a enviar un correo. Eso es bueno porque nuestro día a día nos ayuda, puede ser como un asistente para nosotros, pero poder tener estas ideas que son escalables a alto nivel. Este voicebot de fraude quiere irse también a otros países en BVA, y a otros, me imagino que más adelante lo van a implementar otros bancos, o sea, algo que realmente genere este impacto global. Esas son las ideas que realmente pues son complejas, como les decía, pero dentro de este pensamiento cognitivo diferente se pudo dar, se pudo materializar, insisto, a pesar de pasar muchos obstáculos internos de burocracias, de pensamientos no estratégicos y demás, lo pudimos lograr y lo vamos a sacar. Eso es uno de los componentes que tenemos dentro del área de fraude. Adicionalmente, nosotros queremos, este sí no lo hemos comenzado, estamos como en el proyecto de sacarlo. Nosotros tenemos también, digamos que varios analistas que van, como su nombre lo indica, analizando cada una de las transacciones del cliente y lo que está pasando. Y dentro de un contexto de que no pudimos contactar al cliente, pues va a dar como un concepto de si esa transacción es fraude o no fraude, porque muchas veces los clientes no contestan por digamos que el motivo que sea, pero hay una persona que en su raciocinio puede llegar a analizar ciertas variables dentro de nuestro sistema core y definir si es fraude o no fraude. Eso también se puede automatizar a través de una IA. No solo, digamos, tenemos el voicebot que va a hacer contacto directo con el cliente, sino internamente estamos o vamos a empezar a desarrollar un agente, que ese agente lo que va a hacer es mirar como todas esas redes o esos árboles de decisión que tenemos dentro del sistema core para saber si, no sé, si la tarjeta es Visa o Mastercard, tiene que irse por esta rama, si era Visa y se fue por esta rama, hay que mirar si es tarjeta presente o no presente, los montos de la tarjeta, se va abriendo por toda esa ramificación de este árbol de decisiones y va a poder llegar a una decisión mucho más asertiva sin tener el sesgo de que una persona o un analista en ese momento pueda estar cansado, pueda tener un problema familiar y pueda no analizar todas las variables en un contexto y marque algo como no fraude cuando sí era fraude, ¿sí? Ustedes saben, el robot si se entrena bien, el agente si se entrena bien, va a lograr unas decisiones bastante asertivas. Vamos a poder tener también disminución en esa distribución y en ese tiempo de análisis. Nosotros queremos llegar acá lo señalamos a máximo 3 minutos de análisis en una transacción cuando el cliente no contesta y también lograr una eficiencia en todas esas personas que tenemos como subcontratadas que pues que realmente al final también hay eficiencias operativas interesantes, ¿no? Porque pues la gente se va a entrenar también, que va a poder llegar a ser bastante asertivo. Insisto, siempre tenemos el tema de human in the loop, es decir, un humano que está ahí también supervisando y atendiéndolo y mirando. Y estos son temas que indudablemente van solo en principio a ciertos segmentos de cliente. No nos vamos a ir a clientes de alto valor o clientes de pronto que tengan unas características donde se puedan sentir como incómodos que un bot o un agente los esté atendiendo, ¿no? O sea, ahí también hay que ser súper claros y presentes que estos temas tan disruptivos no son tan fáciles de llegar a generaciones un poco mayores, por ejemplo, ¿sí? Y eso está también 100% comprobado. Pero las nuevas generaciones sí son muy dadas a la tecnología, a lo virtual, a los canales digitales y esto hace parte pues también de esos componentes de digitalización de los bancos.
También nosotros hacemos unos web scraping donde traemos como todas las tendencias que hay en el mundo también y en Colombia de los modos operandi, los desafíos y demás en temas de fraude. Entonces yo tengo como un robot que lo que hace es ir y mirar todas las semanas noticias y me hace una condensación de esas noticias y me saca aquí, como ustedes lo ven, fraudes, temas de fraude en cifras. Por ejemplo, esto fue lo que pasó en 2025 y me analiza por países y demás. Y también podemos ver tendencias emergentes y desafíos. Entonces, se dan cuenta aquí, nos hablaba de lo que iba a ser de 2025 hacia la línea 2027, de lo que iba a estar pasando en el tema de inteligencia artificial y ya después de lo que nosotros vemos en DeepSeek y demás, que se está dando mucho ahora de que nos están clonando voz con IA, que nos están haciendo videos, fotos y demás, más adelante va a haber un tema de amenaza cuántica, por ejemplo. Y todo esto yo lo saco también con inteligencia artificial, con un agente, un bot pequeño que me ayuda como a mirar todo ese contexto de lo que está pasando a nivel mundial, entra a todas las páginas de noticias y demás, las que no tengan restricciones, las trae y me condensa todo y me hace una presentación, me hace un video como el que les mostré, me hace un podcast, bastantes cosas ahí interesantes. Y ya para cerrar, en virtud del tiempo, quería dejarles como esta conclusión del nuevo estándar de la banca corporativa. Vuelvo e insisto, la convergencia entre la inteligencia artificial y el liderazgo femenino no es un simple ajuste operativo, es la redefinición absoluta de la banca corporativa. Es el motor indispensable para promover decisiones más inclusivas, estratégicas y financieramente sostenibles, el toque humano que maximiza el poder de la red neuronal. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Muchas gracias, Marcela. Bueno, te voy a leer aquí los comentarios que tenemos. Y también invitar a la audiencia si tienen una pregunta, plantearla mientras voy leyendo los otros. Nada, aquí Iván nos dice clave el impacto sobre el cliente final y más allá. Y también dice, ojo clave, igual aprender no solo a manejar la IA, sino aprender a auditarla. Ujú. No sé si sobre eso tengas algún comentario De sobre acuerdo, la mira que auditoría pues de... sí, Oscar, perdóname. No, digamos que no es como el tema que quería traer acá, pero también hay un tema Ah, bastante robusto de gobierno de IA. mm, Como tenemos mm. gobierno de datos, hay gobierno de IA y es súper clave lo que está diciendo, ¿me recuerdas el nombre? Iván Iván. Rojas. Eso hace parte del gobierno y la ética de la IA. Claro, tiene que ser auditable, tiene que ser transparente, cada cierto tiempo tiene que estar mirando variables, tiene que estar mirando qué resultados, los sesgos. Este tema que les comenté de VoiceBot lo vamos a auditar 100% porque imagínate donde haya, no sé, por ejemplo, una filtración de un dato que no debería ser, empiece a alucinar el bot y empiece a decir cosas que no son, más aún en el sector financiero y en un sector tan regular. Indudablemente es un pilar importantísimo los temas de auditoría. De acuerdo. Acá nos preguntan, ¿cuál ha sido el mayor reto de liderar IA? El tema, el componente de tener los datos, como yo les comentaba, Ujú. datos que tengan calidad, oportunidad, que sean buenos, porque indudablemente cuando uno se va a modelos analíticos o ahí es un tema bastante robusto e interesante. El tema cultural que yo les decía, Mm. por un lado data, el tema cultural de poder cambiar el mindset de las personas, de decir realmente esto es una convergencia tecnológica interesante e importante, que siempre debe tener un componente de un liderazgo humano Mm. de la manito. O sea, si no lo tiene, es muy difícil que la IA se vaya como sola. Esos son los retos más grandes. O sea, todo el componente de datos y todo el tema cultural. Súper, acá nos preguntan qué tan cerca está la amenaza cuántica. Pues ahí, si ustedes lo vieron, les llamó la atención, ¿no? En la línea del tiempo estaba más o menos hacia el 2037, o sea, estamos hablando más o menos Ah, 10 años, pero yo creo que eso viene cerca, porque mira que la aceleración que tuvo ahora la IA, que fue, si ustedes recuerdan, como desde el 2022 que empezó a salir ChatGPT y demás, de 2022 acá ha sido un tema que va a mil. Entonces yo mm. creo que en unos 5 años vamos a tener temas ya de amenazas cuánticas para el tema de fraude y demás. Sí, además que la misma IA va acelerando ese desarrollo, ¿no? Exacto. A medida que Entonces, nosotros los buenos lo hacemos, los malos lo hacen por dos. mm, Es por así. dos, exacto. Acá tenemos otro comentario. En los temas de género, a veces nos quedamos en indicadores, número de mujeres, pero olvidamos aspectos cualitativos. Ejemplo, el comportamiento cuidador y precavido. ¿Puedes Bien. ampliar al respecto? Sí, yo lo hablé no solo en el 70-30, sino lo hablé en el pensamiento cognitivo, ¿no?
Ahí la Mm. persona que lo menciona me parece súper lindo. Las mujeres tenemos un tema, y sobre todo las que somos mamás, un tema de cuidado, un tema de percepción como de los contextos totalmente diferentes. Y en ese tema que dice esta persona puntualmente de cuidado, yo lo exteriorizaba hacia el cuidado del cliente. Mira que nosotros desde los desarrollos y los temas que hacemos técnicos, nos vamos hacia, bueno, pero esto cómo impacta al cliente, pero hagámoslo dentro de un ambiente controlado que no vaya a generar, digamos que un disgusto al cliente o que se sientan pues a gusto con el voice que les comentaba. Entonces sí es muy importante y de acuerdo con lo que dice esta persona, porque no solo son esas estadísticas generales, sino en el día a día, en nuestro pensamiento diferente, holístico, de cuidadoras, de personas hasta un poco más organizadas en algunos esquemas mentalmente y demás, que también está comprobado. Todas esas características que nos hacen diferentes como mujeres también se potencian mucho en el liderazgo de temas de inteligencia artificial. Súper. Y aparte, o sea, ya desde el punto de vista ya de datos, aparte de este sesgo que se puede dar de género, que lo mencionaste como con datos históricos, ¿cierto? Ujú. ¿Qué otro tipo de sesgos se pueden dar? ¿Pero a qué te refieres? ¿Sesgos en los modelos o...? Sí, en los datos, que la data esté sesgada y que pues que los modelos aprendan esos comportamientos. O sea, aparte del de género, ¿qué otros has Ah, no, hay visto? un montón de sesgos. Por ejemplo, si hay una marca, por ejemplo, en temas de fraude, lo que yo les decía, y no estamos Mm, hablando de género, si una persona como es una persona real que siente que tiene sentimientos en el día a día, por algún motivo tiene que analizar 15 variables para tomar una decisión si es fraude o no fraude, y solo analizó 3 porque estaba cansada por lo que fuera, entonces ya nos fuimos a un sesgo de no saber qué era fraude o qué era no fraude. Ese es un ejemplo súper puntual de los sesgos que te estoy comentando, ¿sí? mm. Y ahí nos ha pasado mucho. Nosotros llegamos a estadísticas y llegamos a volvernos en esa rama que les comentaba, y nos damos cuenta que los analistas no están haciendo asertivos en esa marcación de fraude o no fraude. Entonces, eso más adelante, si nos alimenta el modelo analítico que también tenemos, pues nos va a cambiar las precisiones. Entonces, siempre que hay un componente humano detrás, va a haber un sesgo también bastante interesante, independiente de que sea hombre o mujer, ¿no? Mm. O sea, ves que el sesgo no se puede eliminar al 100%. No, no, se puede mejorar con los datos y con esa perspectiva holística diferente, esa visión, pero no siempre va a haber un sesgo en los temas de los modelos. Súper. Bueno, por ahora no veo más preguntas. Si quieres, damos como un minutico más para de pronto si llega alguna. Ah, bueno, mientras llega otra pregunta, también invitarlos a la charla de mañana, ¿no? Mañana tienen otra charla desde Women in AI a las 8 de la mañana y el día lunes también hay un panel con una invitada también en representación de Women in AI. Entonces, para que por favor pues se suscriban en la transmisión que están viendo en YouTube. Hay un código QR en la parte inferior izquierda, ahí lo pueden escanear, pueden ver la agenda y se pueden suscribir pues a esas charlas. Así ¿Listo? es. Listo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá y pues agradecerte por tu generosidad y compartirnos pues tu conocimiento. No, Oscar, un gusto para mí. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando la charla. Súper interesante también las preguntas y los enfoques que se tienen. Y al final dejarles ese mensaje, o sea, aquí el tema es de oportunidades para todos. O sea, hablando de los sesgos, no sesgarse ahora que todas tienen que ser mujeres, no, siempre tiene que haber igualdad para los dos géneros y terminar como de afilar esa brecha que hay en el tema también social, ¿no? Y entonces para eso estamos nosotras trabajando en el día a día y las compañías están siendo muy conscientes del tema. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, un reto interesante para la audiencia. Entra en la agenda y miren cuántas charlas las han dado mujeres, cuántas charlas han dado hombres en los paneles. Saquen Exacto. ahí Y la saquen sus estadística y propias nos cuentan. estadísticas. Exacto, saquen ustedes mismos el dato para que no, no crean que hay un sesgo desde parte de la organización, sino que ustedes mismos lo evidencian. Con la evidencia tal cual ahí Exacto. está. Ujú. O los equipos de Bueno, trabajo. Generalmente yo he tenido equipos de trabajo donde el 95% son hombres. mm, Así yo quisiera, no hay muchas hojas de vida, no llegan muchas personas que quisieran estar en ese tema que fueran mujeres. Entonces eso se ve también desde esa perspectiva se ve un montón. de acuerdo. Sí, nosotros tratamos que hubiese diversidad en muchos aspectos, no solo género, sino también, como es un evento en Latinoamérica, pues que hubiera representación también de cada país. Ujú. ¿Sí? Para no tener solo una visión de un país que sea protagonista en la innovación, no, aquí todos somos protagonistas. Claro que sí. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Me encantó gracias estar acá. Marcela. A Vale, ti, que estés gracias. bien. Chao.